Sábado 30 de mayo, ¿qué tal estáis? Vamos con nuestro 3-2-1 de hoy. Empezamos, como no, por esa noticia. Se ha aprobado el ingreso mínimo vital, que ha calificado el vicepresidente del Gobierno como una medida histórica, algo sin precedentes, el derecho social en España más importante conseguido desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006. Alegría en el gobierno, alegría en muchos sectores sociales y también algunas críticas, sobre todo no tanto por la medida que va a beneficiar a 850.000 familias que están bueno, pues pasándolo realmente mal, la mitad de ellas con hijos, sino sobre todo si esta medida tiene que ser estructural, que es lo que parece, o puntual. Dicho esto, hemos echado un vistazo a lo que está pasando en nuestro entorno y es cierto que la mayor parte de los países, ya no de Europa, sino también en Estados Unidos, en Australia, por supuesto, en Francia, en Italia, en Reino Unido, en los países nórdicos, en Alemania, existe una ayuda similar. Existen programas de este tipo desde hace además bastante tiempo, en algunos países desde hace décadas, con vocación de permanencia, cuantías similares, exigencias similares a este ingreso mínimo vital que acaba de llegar a España. Recordamos, pueden acogerse a él personas entre 23 y 65 años residentes en España. Ronda los 462 euros por persona, tienen que estar inscritas en el paro también y no es incompatible con otras ayudas que puedan prestar las comunidades autónomas o, por ejemplo, con encontrar un trabajo y tener otros ingresos. Hay que cumplir una serie de requisitos mínimos y en el caso de que sea una unidad familiar de 4 o 5 miembros, ese ingreso mínimo vital, en vez de ser de 462 euros, llegaría a la cifra de 1.065 euros. Bueno, y a partir de aquí, que es cierto que hay gente que está pasándolo muy mal y es un ingreso que necesitan para su propia supervivencia, entran en cuestión otros factores. Y se ha abierto el debate y me gustaría también saber vuestra opinión. Lo primero es cómo se va a pagar este ingreso mínimo vital, porque aunque os he dicho que en todos los países de nuestro entorno existe, es verdad que la economía, las cifras de paro, el PIB, el déficit público no es igual en el caso de España que en otros países. Independientemente del tema de la pandemia que ha azotado especialmente, como sabéis, al sur de Europa. Las cifras que tenemos ahora mismo en España son bastante preocupantes. En esta ocasión, debido a la pandemia del coronavirus, Bruselas está haciendo la vista gorda tanto en el tema de la deuda pública como del déficit, pero dentro de unos meses va a exigir unas cuentas más saneadas y lo cierto es que España ahora mismo, con todas las medidas que está adoptando, se está endeudando y casi no es tan preocupante el endeudamiento público, la deuda pública de España que ronda el 120%, sino la capacidad que tiene nuestro país, que ahí es donde nuestro punto débil, donde diferimos de esos otros países de nuestro entorno, la capacidad que tiene España con sus industrias, con su potencial económico, de generar esa confianza para devolver ese endeudamiento que ronda el 120%. Pues bien, el déficit público, que ahí está el kit de la cuestión, en España está en torno al 10%, que es una cifra altísima. Para bajar ese déficit y que el Estado pueda seguir endeudándose, hay que generar más riqueza, hay que apostar por una reestructuración industrial, por ejemplo, de nuestra industria del automóvil, que como veis ha sufrido un gran varapalo yéndose Nissan y con el anuncio también de Renault de reducir la producción, un sector importante para nuestro país como para otros en el entorno europeo y que se está viendo muy afectado. Otro palo que para nosotros supone riqueza es el turismo y estamos viendo con el coronavirus y con algunos fallos de control que ahora voy a comentar cómo ese turismo también se va a ver muy resentido y por tanto también esa riqueza de nuestro país. Bueno, el vicepresidente Pablo Iglesias ha dicho que el ingreso mínimo vital va a permitir que estas familias, 850.000 familias, consuman más y que por tanto esto va a beneficiar a autónomos y a pymes. Hombre, si estamos hablando de familias en extrema o en riesgo de pobreza, ¿no? Que necesitan realmente ese dinero para sobrevivir, no creo que tengan mucha cantidad de dinero para consumir y ayudar tanto a las pymes y a los autónomos. Creo que ese en concreto no debe ser el camino, ¿no? Deberíamos de apoyar a los empresarios, a los autónomos, a las grandes empresas de otra manera, generando, entre otras cosas, confianza, con políticas, con inversiones, moviendo ficha a tiempo en el mercado europeo.
Bueno, vamos con el segundo tema del día. El segundo gran tema del día es el descontrol que ha habido en ese vuelo entre Madrid y Lanzarote, donde se ha subido un ciudadano que venía de Manzanares, de Ciudad Real, donde desgraciadamente había fallecido un familiar. A todas las personas del entorno de ese familiar fallecido por coronavirus se le había hecho un test PCR y este ciudadano ha cogido un vuelo sin saber los resultados del test PCR. Y la consecuencia es que se han dado cuenta tarde porque dio positivo, pero ya estaba en el avión. De tal manera que ahora él y 14 personas que iban en ese vuelo de 140 pasajeros, más la tripulación, 14 personas que son las que iban en su fila, en la fila de delante, la fila de atrás y en las tres filas justo al lado. Bien, pues todos ellos ahora tienen que pasar una cuarentena, ojalá ninguno haya resultado infectado, pero en cualquier caso ya les han fastidiado por completo su estancia en Lanzarote o las próximas semanas. Y sobre todo genera mucha desconfianza antes de que muchas de estas islas puedan pasar a fase 3, antes de que gran parte del territorio nacional, pues los ciudadanos puedan moverse entre provincias, entre comunidades autónomas, de cara al verano, a la temporada de turismo. ¿Cómo puede ser que un ciudadano al que se le ha hecho un PCR, y responsabilidad total del ciudadano, pero qué control se ha seguido para que pueda subirse a un avión e infectar a personas en ese avión y trasladar un infectado desde la península a las islas? Esto genera una gran desconfianza, miedo, que no favorece tampoco a otro de los sectores importantes en nuestro país, que es el sector también aéreo, no favorece al turismo de cara a reducir también ese déficit que comentábamos. Y fijaos, hemos conocido en las últimas horas, no es la primera vez, la postura del gobierno de Dinamarca. Para los daneses, España es su destino de vacaciones favorito. En torno al 17% de los daneses elige España para veranear. Pues bien, el gobierno ha desaconsejado que vengan a nuestro país, no es el único, ha pedido que únicamente vayan los daneses a Noruega, a Islandia o a Alemania de vacaciones como destinos seguros. Otra bofetada para la intención que tenemos los españoles, los hosteleros, los ciudadanos, el gobierno, la oposición, de generar confianza en ese turismo, en ese pilar de nuestra economía. Y no solo eso, 30 confinados también en Córdoba por un positivo en una fiesta familiar. En este caso ha quedado en Córdoba. Yo la lectura positiva, si es que se puede hacer de estos casos, que no van a ser los únicos probablemente, es que se detecte pronto, se aísle pronto para evitar rebrotes. Sin embargo, hoy Salvador Illa, bastante pesimista, se ha puesto en el peor de los escenarios. De cara a otoño, habla de no tener vacuna, que es con lo que contamos, y de rebrotes, y para eso también el gobierno, las administraciones, etcétera, nos tenemos que ir preparando, los hospitales, para que no nos pillen desprotegidos, sin material, o no nos pillen como es la primera vez, ¿no? Y ya para terminar, el tercer tema. Tampoco es una buena noticia, pero bueno, se veía venir, ¿no? Donald Trump ha roto definitivamente con la Organización Mundial del Comercio, que la considera pro-China. Ha habido una expresión que me ha hecho mucha gracia porque dice que la OMS es chinocéntrica, que desde el principio ha favorecido las tesis chinas en la pandemia. Trump se hacía muchas preguntas, el origen del virus, cómo dejaron que se propagara por todo el mundo. Y sobre todo las cifras, ¿no? Trump ha destacado dos cifras, una económica y otra de víctimas. La económica es que China aporta a la OMS 40 millones de dólares al año, mientras que Estados Unidos, que era el principal patrocinador de la Organización Mundial de la Salud, aportaba, ya no lo va a hacer, 450 millones de dólares al año. Y la otra cifra es la de víctimas. Estados Unidos registra 1,7, casi 2 millones, va camino a los 2 millones de infectados con 362.000 fallecidos, y China 84.000 infectados con solo, muchos, pero solo, incluidos si lo comparamos con España y con la población que tiene China, 4.638 fallecidos. Bueno, la OMS, que se veía venir la estampida de Trump, ha movido ficha y por primera vez en su historia va a permitir las donaciones privadas, que se pueden hacer, por cierto, a través de la web, porque desde luego la pérdida de 450 millones al año de dólares ya puede tener la OMS muchas donaciones privadas y muchas donaciones de ciudadanos para llegar a esa cifra. Se va un peso pesado de la OMS.
es una pena que finalmente pues, no haya habido acuerdo. En fin, aquí lo dejamos. No os perdáis también nuestro kiosco, que viene muy interesante, con portadas curiosas. Y una entrevista. Nos vamos a ir a la playa, nos vamos a ir al puerto de Santa María, un lugar único en Cádiz, ha sido de los primeros en superar la pandemia y de los primeros también en abrir sus playas. Nos van a contar cómo lo han hecho, no os lo perdáis.